Libertópolis. Libertópolis presenta a Gloria Álvarez y José Fernando Orellana en Liberviernes. Will not despair. The hate of men will pass, and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. Let us all unite. Sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. And so long as men die, liberty will never perish. Liberty will never perish. Fight for liberty! Son las 6 de la tarde con 4 minutos. Bienvenidos a una emisión más de Liberviernes. Es un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Viernes 23 de febrero, ya el último viernes de este mes, que es el más cortito de todo el año. Y tenemos a Gloria con nosotros en la línea. Gloria, buenas tardes. Hola José Fernando, muy buenas tardes. Un gusto poder estar contigo hoy en este Liberviernes, donde estamos todos, cada uno en una punta del planeta. Vamos a estar entrevistando a Axel Kaiser, que está conectado desde Chile a través de Skype. Vamos a hablar de su reciente libro bastante polémico, El Papa y el Capitalismo. El Papa Francisco y sus declaraciones recurrentes acerca del descontento que tiene él con las prácticas de libre mercado, incluso diciendo que el problema de América Latina es el exceso de libertad de mercado, cuando de hecho él ha sido uno de los primeros cómplices en reunirse con los dictadores más sanguinarios, crueles y corruptos del régimen del socialismo del siglo XXI, ¿no? Empezando por los hermanos Castro en Cuba, Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y pues es interesante que hoy podamos tener a Axel Kaiser, este abogado, economista chileno que ha escrito sobre tantos temas y que ahora se aventura a un tema tan delicado como es pues hablar de el Papa y el capitalismo y el libro que acaba de sacar. Así que muy contenta de poder saludarte allá a la cabina de Libertópolis y desde ya pues invitando a toda la audiencia a que se hagan presentes a través de sus comentarios en Facebook, mandándonos un WhatsApp al 4585-4280 y si nos quieren llamar al aire, 2308-6888 y 89. Así es, Gloria. ¿Y qué mejor que tener este programa desde diferentes partes? Gloria viene en camino desde Sololá para Guatemala, Axel está de Chile y yo desde acá de la ciudad de Guatemala en cabina, porque al final Libertópolis y la transmisión que hacemos en Libertópolis no solo no tiene fronteras, sino al final no hay excusa para no transmitir Liberviernes. Y hay varias cosas que mencionaba Gloria ahorita que estabas hablando, y un tema importante es el tema del contradictorio discurso del Papa, que uno al principio, yo al principio todavía leí el beneficio de la duda, yo dije, ok, puede que sea una persona bien intencionada, que únicamente no tiene claras las ideas, pero yo a este punto, con toda la serie de declaraciones y sus más recientes encíclicas, por ejemplo, la Laudato Si, ya me es imposible creer que hay una verdadera buena intención detrás. Y como bien dice Ricardo Rojas en la cita que escogiste para poner en el programa, la leo. El Papa Francisco pide ayuda para los refugiados que escapan de infiernos socialistas en busca de prosperidad en países capitalistas. Al mismo tiempo, condena el capitalismo, el consumismo y lo que constituye el germen de la naturaleza humana, las ansias de progreso, el orgullo y la ambición. No es imposible que esto sea solo ignorancia, seguramente hay algo más. Es curioso que un tipo que vive en un palacio amurallado, rodeado de guardias, sirvientes y de mujeres semiesclavas, se preocupe tanto por la desigualdad. Ricardo Rojas. Pero ya tenemos a Axel en la línea. Axel, bienvenido a Liberviernes. Bien, muchas gracias por recibirme. El gusto es nuestro, Axel. Tu libro se titula El Papa y el Capitalismo. Y me parece interesante cuando mencionaste en el prólogo, que lo estábamos comentando con Gloria,
que al final tú decís que es un libro escrito por un cristiano no católico acerca de la situación de este papa, de Jorge Mario Bergoglio. Y más interesante aún es que el prólogo lo haya hecho un sacerdote argentino, vicario de la parroquia Madre Admirable de Buenos Aires. ¿Cuál es tu Sí, intención a la hora de escribir este libro, Axel? simplemente contribuir a la difusión y a la información del público en torno al pensamiento económico del Papa Francisco y mostrar lo equivocado que él está en relación a una serie de juicios y opiniones que emite sobre el capitalismo y el sistema de mercado, que francamente, si uno lo contrasta con la evidencia empírica, la teoría económica son falsos. Entonces, él cae en una serie de errores que es importante refutar y aclarar porque mucha gente puede creer que son ciertos. Y eso en un mundo como el de hoy, en que hay tendencias fuertes en contra de los mercados, de la libertad económica y cosas por el estilo, es peligroso, especialmente en América Latina. Axel, yo tengo una pregunta. ¿Cómo ha sido para ti el proceso de aceptación, dado que, pues obviamente tú vienes de Chile, que es un país altamente católico, al igual que toda la región en América Latina? Y a veces, pues hablar de un tema tan controversial, porque obviamente meterse con la figura máxima de la Iglesia Católica no siempre te va a traer repercusiones. Y estoy considerando que Francisco pues ha hecho varias declaraciones en contra del capitalismo, de la libertad del mercado, pero también hemos tenido papas que han sido altamente anticomunistas, como fue el caso de Juan Pablo II, que como hemos vivido en Polonia y haber sido pues testigo del desastre en que dejó la Unión Soviética y el comunismo a todos los países que fueron parte de este satélite, pues tenía otra línea. El problema es que para muchos católicos lo que vive el Papa no se está pagando. Y ahora estamos teniendo un Papa que se involucra en cuestiones económicas y políticas, sobre todo en la región latinoamericana, tan golpeada por el socialismo, por la corrupción, por la desigualdad de la ley, por los privilegios y obviamente con dictadores a través de este sistema del socialismo del siglo XXI, donde el mismo Papa pues ha tenido cierta relación. ¿Cuál ha sido para ti el proceso de escribir este libro? ¿Qué aceptación ha tenido? Y para ti como persona, ¿cómo te sientes de haber dado un paso que yo considero bastante valiente? Lo que ocurre es que es un paso, yo lo doy por supuesto con mucho respeto y con pocas descalificaciones. Yo lo que estoy haciendo es simplemente algo que está completamente permitido dentro de lo que es la Iglesia, que es cuestionar al Papa. Los católicos no tienen ninguna obligación de seguir al Papa en materias que no son de fe y pueden estar totalmente en contra de lo que él dice en materias que no son doctrina de fe. Y de hecho mi libro está prologado por un sacerdote católico argentino que es doctor en teología y profesor en la Universidad Católica allá en Argentina, y por tanto no es que no tengo respaldo también de gente de la Iglesia Católica, lo tengo, y de hecho dentro del libro tengo citados a muchísimos personajes católicos, intelectuales, tipo Michael Novak, sacerdotes, como el padre Roberto Irico en Estados Unidos y otros más, que no están de acuerdo con las cosas que dice el Papa. Entonces finalmente hay que tener la apertura mental, y eso fortalece a la Iglesia, el hecho de estar dispuestos a discutir estos temas, incluso cuando habla el Papa, dudar de las cosas que dice y someterlas a un escrutinio y un análisis que permitan determinar qué tanta razón tiene o no tiene en las afirmaciones que hace. Eso es algo muy legítimo, se ha hecho siempre con todos los papas, y no veo por qué este papa tendría que ser la excepción a ese ejercicio intelectual y de crítica racional, aparte que es un ejercicio, insisto, realizado de manera respetuosa, en un clima de cordialidad. Y esa es la razón por la que mi libro en Chile fue presentado por un obispo de la Iglesia Católica. Mientras yo presenté un libro que él publicó, él presentó mi libro, un obispo muy importante acá en Chile presentó este libro y le encontró varios puntos razonables. Entonces, creo que dentro de la misma Iglesia
Si bien ha generado una discusión este libro importante, acá en Chile ha sido un bestseller, ha estado entre los más vendidos del país, no por eso fue mal tomado. O sea, en general los católicos lo han tomado muy bien el libro. Probablemente algunos se han molestado un tanto, pero como dice el viejo dicho, no hay que ser más papistas que el Papa, hay que comprometerse más bien con la causa de la Iglesia, que es ayudar a los pobres, más que con el clericalismo, que es defender a los curas porque son curas. No, hay que ir con la verdad ante todo. Axel, en tu libro lo empezaste, entremos de lleno a tu libro. Tu libro lo empezaste con un capítulo que se llama Laudato Si, capitalismo no. Y recordemos que Laudato Si fue una de las primeras encíclicas que causó bastante controversia, escritas por el Papa, y básicamente la encíclica se divide en tres partes, diría yo. Por un lado, apoya la agenda del calentamiento global de Naciones Unidas. Por otro lado, dispara en contra de los combustibles fósiles, el mercado y la modernidad. Y para ello usa un lenguaje interesante. Y acá hay una cita de esa encíclica que dice: los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera. Cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado. Y básicamente, para Bergoglio, el capital y el mercado son retratados en esta encíclica como enemigos. Aunque hay algo interesante en esta encíclica, y es cuando habla desierta y solapadamente acerca del capitalismo, amigos, acerca del mercantilismo, y dice, y continúa con esta cita: la salvación de los bancos a toda costa, haciendo pagar el precio a la población, sin la firme decisión de revisar y reformar el entero sistema, reforma un dominio absoluto de las finanzas que no tiene futuro y que solo podrá generar nuevas crisis después de una larga, costosa y aparente curación. Y en ese sentido, yo diría, uno no puede más que estar de acuerdo con Bergoglio, pero la solución que él propone para esos problemas es... y todo el discurso del Papa previo a esta encíclica es más regulación, más controles, menos libertad, más estatismo y más política en la economía. ¿Qué hablas tú acerca de esto en el libro, particularmente en este capítulo que le dedicas a Laudato Si por completo? La verdad es que este es un libro no muy largo, entonces uno no tomé todas las afirmaciones del Papa en la encíclica. Por supuesto tomé varias en las que él tiene razón en algunas cosas, y yo se la doy la razón en cosas que dice. La parte de la crisis financiera la hemos tocado en otro libro con Gloria, en El engaño populista. Claro. Y ahí yo creo que él tiene razón en el punto del rescate de los bancos. Todo eso es muy cuestionable. El problema es que la solución que se le ocurre a él en general es más intervención del Estado en los sistemas, en lugar de dejar que el libre mercado funcione. Sabemos que el sistema financiero del libre mercado tiene muy poco y por eso genera las crisis financieras que hemos conocido. Entonces, él en eso se equivoca. Ahora, el resto del capítulo habla sobre todo de su análisis sobre el capitalismo global, porque él cree que genera pobreza, cree que los países ricos explotan a los países pobres, que genera una desigualdad espantosa, que mientras los ricos se hacen más ricos, los pobres prácticamente se hacen más pobres. Él critica las famosas teorías del chorreo, del derrame, como las llama él, y una serie de argumentos que son muy comunes en la discusión latinoamericana, en el lado de la izquierda latinoamericana. O sea, no hay nada muy novedoso ahí de parte del Papa, para nada. Y entonces yo le demuestro con las citas de él, de Laudato, que yo seleccioné, que está equivocado. Yo tomo las citas, no las interpreto para que no digan que lo saco de contexto, las pongo textual, y después voy contrastando lo que él dice con lo que es la realidad empírica, lo que dice la evidencia y lo que están de acuerdo básicamente la mayoría de los economistas. Y ahí vemos que muchas de las afirmaciones de Francisco son equivocadas. Entonces se prestan para conclusiones falsas respecto a lo que hay que hacer en el país. Perdimos ahorita la llamada con Gloria, pero la vamos a retomar, Axel. Y Sí. mencionabas el tema de los bancos, y sí, es justo lo que mencionaba. Uno cuando menciona eso, uno no puede más que estar de acuerdo con el Papa, pero el gran problema es la solución que propone. Y el otro problema, y es algo que ha sido recurrente en el discurso del Papa, es hablar acerca del capitalismo y el libre mercado como que fuera el sistema económico que impera en América Latina y en el mundo. Y lo que hemos dicho con Gloria acá en Liberviernes es: ojalá si fuera, díganme en dónde queda ese país en donde el libre mercado impera y nos vamos ahorita. No, el Papa está muy equivocado en eso, porque por ejemplo él dice
que el gran problema de América Latina es el exceso de libertad económica. Bueno, eso por supuesto que no tiene ninguna asidero en la realidad. Si uno ve un ranking de libertad económica de los famosos que se hacen en Estados Unidos, en Canadá, puede ver que los países de América Latina en general están casi todos entre los últimos países del mundo con el ranking de libertad económica. O sea, lo que no hay en América Latina es libertad económica. Y él dice que hay un exceso de libertad económica y que por eso tenemos tantos problemas de pobreza, delincuencia, inmigraciones. No es cierto. Lo que tenemos son estados gigantescos, corruptos, que no respetan los derechos de los individuos, están totalmente capturados y coludidos con grupos de interés y que intervienen en todas las áreas de la vida económica, y por eso somos países relativamente pobres. Esa es la realidad. Y el Papa Francisco no dice eso. Entonces, dice todo lo contrario. Por lo tanto, corresponde refutarlo en ese punto, porque no es efectivo, simplemente no es así, es falso cuando él habla de el exceso de libertad económica. Y él está lleno de confusiones, es un papa que en materia de economía tiene muchas confusiones, entonces se equivoca permanentemente, habla muy desde la intuición, desde también su formación peronista, que él era peronista y siempre fue muy partidario de esa doctrina, hasta el día de hoy influye sobre su pensamiento. Entonces no es un misterio que él se equivoque tanto. Que de hecho, yo tengo una pregunta ahí, Axel, y tal vez nos puedes ayudar a aclararlo más tú, que te dedicaste a escribir un libro precisamente sobre eso. ¿Cuáles son los antecedentes en la formación del Papa? Incluso, ¿tiene algún antecedente o algún vínculo con algún líder de la teología de la liberación o únicamente con la doctrina peronista? No, el Papa, por supuesto, creció en el contexto peronista, la Argentina, su familia es peronista, de hecho, eso se ve en la serie de Netflix, que se llama Francisco, que lo deja claramente establecido, pero además están todos los intelectuales, los estudios que muestran la biografía de Francisco, él es un peronista, es decir, muy influido por el peronismo. Y respecto a las influencias intelectuales, hay una teología que se llama teología del pueblo, que fue muy importante en Argentina en la década de los 60 en adelante. Es una especie de derivado de la teología de Gustavo Gutiérrez, quien por lo demás fue recibido por el Papa hace un tiempo atrás, y que sostiene básicamente que la sociedad se divide en antagónicos, que son la élite, ¿no?, tanto corrupta, y el pueblo, que en general se identifica con los pobres, que son supuestamente víctimas de esa élite y de injusticias estructurales del sistema creado por esa élite para beneficiarse a expensas del pueblo. Se le llama también teología populista a la teología del pueblo, porque precisamente tiene este componente de dividir a la sociedad entre el pueblo y el antipueblo, el pueblo siendo los pobres y el antipueblo siendo la élite. Ahora, Francisco no apoyó la lucha de clases armadas, como muchos sacerdotes que sí la apoyaron, que eran partidarios de la liberación, pero sí cree esta teología en el conflicto de clases también, y busca de manera otros caminos para resolverlo, pero el diagnóstico es ese, y no entiende que el problema de la pobreza no es que el mercado controlado por los ricos abusa de los pobres, sino que es el Estado controlado por diversos grupos de interés, incluyendo sindicatos, que son, en el caso argentino, los más poderosos de todos. Por supuesto, también hay que sumarle grupos de empresas nacionales y de distintos grupos de presión, los que generan la pobreza. Ese es el drama de Argentina. Ya tenemos varios comentarios a través de Facebook Live. Recuerden que este programa se está transmitiendo a través del Facebook de Libertópolis Radio, también a través de las páginas de José Fernando Orellana Web y mi página Gloria Álvarez. Y pues ya hay varias preguntas ya, Axel, de mucha utilidad, pues responderlas por la misma confusión que genera el mal entendimiento de lo que significa capitalismo en América Latina. Por un lado, nos dice Malaika, ¿por qué no refugia el Papa a todos aquellos que aún no alcanzan refugio o aquellos que rechazan países europeos en el Vaticano? Ahí hay muchos cosas y dinero. Ahora, por otro lado, nos dice Oscar Guerrero, pero si el socialismo y el capitalismo son la misma cosa, uno
te consume lentamente y el otro te destruye ya mismo. Entonces, he visto el caso de Perú, es capitalista y de derecha. Y mira, hay tal cantidad de pobreza y niños con anemia. Hay tanta corrupción por millones de dólares. ¿Cómo se puede decir que el capitalismo a derecha es lo mejor? Es lo mismo que el socialismo, que consumen una aparente democracia lentamente. Hay excepciones, pero son pocas. Pero en países en vías de desarrollo, el capitalismo lo único que hace es que ese país, por los siglos de los siglos, según leí en una publicación, estará endeudado. Y el socialismo peor aún. Unos cuantos también se benefician. Podemos empezar por explicarle a Oscar Herrera que decir que capitalismo y socialismo son la misma cosa, es una contradicción absoluta. Decir que capitalismo y socialismo son la misma cosa, si acaso eso es una contradicción, ¿esa es la pregunta? Sí, porque al fin y al cabo lo que Oscar está diciendo es, mira el caso de Perú, bueno, para empezar, se malentiende que, como tú decías, en América Latina lo que más nos hace falta es libertad del mercado. Entonces, otra de las confusiones es que la gente confunde derecha con capitalismo. Entonces, lo que estoy diciendo es, al fin y al cabo, capitalismo y socialismo son y generan lo mismo. A ver, el capitalismo bien entendido es un sistema en que obviamente los medios de producción están en manos privadas, pero es un sistema que respeta, ¿no es cierto?, el derecho de propiedad sobre esos medios, pero al mismo tiempo tiene amplios espacios de libertad para competir y para que los consumidores puedan elegir entre distintos oferentes. Y es un sistema que, ante todo, se basa en el rule of law, en el Estado de Derecho, es decir, en la protección de los derechos de todos por igual, de grandes y pequeños. Entonces, cuando no ocurre eso, porque el Estado, en lugar de cumplir con esa igualdad ante la ley, empieza a otorgar beneficios y privilegios a unos por sobre otros, que es el claro caso de los sindicatos que capturan al Estado, que trabajan para el Estado, los funcionarios públicos, grupos de presión que reciben subsidio y así sucesivamente. Pero en ese momento ya no estamos hablando de un sistema capitalista, sino un sistema crónico capitalista, es decir, un capitalismo más corrupto o corrompido, capitalismo de billetes, como se suele decir. Y eso no es el libre mercado que finalmente vela porque los con menos oportunidades, los con menos poder, puedan salir adelante. Esa es la idea del sistema. Eso es lo que permite que la gente compre celulares más baratos todos los años. Es lo que permite el progreso y que se incremente el ingreso nacional muchas veces. Lo otro es una distorsión, una degeneración del capitalismo, que mucha gente cree que es el capitalismo, pero no es el capitalismo. Es algo degenerado, una versión degenerada, que lo que hace es redistribuir rentas de unos grupos a otros, manteniendo a las personas que están en condiciones desfavorables, en general en esa condición desfavorable, porque es imposible enfocarse a la creación de riquezas, que es mucho más fácil ganar dinero capturándose o coludiéndose con el gobierno de turno que te lo va a dar por vía corrupta. Entonces no tienes que producir algo de valor, simplemente te compras al político y el político es feliz de que lo compren y ese te va a dar los beneficios. Eso no es el mercado, eso no es capitalismo. La gente se equivoca totalmente cuando cree que eso es capitalismo. El capitalismo es todo lo contrario. Ahora, el socialismo obviamente es una alternativa funesta, en términos de resultados económicos casi peor, porque ahí ya hay solo un grupo que monopoliza todos los medios de producción y que ni siquiera es realmente el que asume los costos de que esos medios de producción funcionen pésimo, y ese es el Partido Comunista que está gobernando. Ellos son los dueños del país completo, esclavizan a toda la población para que trabajen para ellos mientras viven como reyes y el resto se muere de hambre, como se puede ver en Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte, en cualquier país donde haya existido socialismo. Entonces esa alternativa es casi peor que la del capitalismo degenerado, pero es una forma, si quieres, como diría Friedman, de capitalismo ya ultra degenerado, porque finalmente capital hay, medios de producción hay, lo que pasa es que están concentrados en muchos menos manos y la competencia ha desaparecido totalmente, porque finalmente es una sola mano la que concentra todo, que es la del Partido Comunista o la del Partido Gobernante. Entonces la libertad se termina por destruir completamente. La opción de elegir algo, que en el capitalismo degenerado todavía queda un espacio de elegir, entre los monopolistas que están, algo hay que se puede elegir. Bueno, en el socialismo desaparece por completo. Es cosa de ver a Venezuela como está. Entonces esa gente
no puede comprar nada porque se está muriendo de hambre, pero no hay nada, porque digamos, el capitalismo generado que tenían lo han convertido en un socialismo de frentón. Así es que ninguna de las dos cosas es lo que defendemos los liberales, que buscamos mercado, pero claramente el sistema socialista, corporativista, es un sistema mucho peor desde el punto de vista del bienestar de la población y de la libertad de la población, y mientras más el sistema se acerca hacia el ideal del libre mercado, mejor es. Mientras más se aleja, peor es. Eso es lo que la evidencia muestra, yo te diría, de manera bastante contundente en el mundo entero. Tenemos que ir a un corte comercial, pero Axel, quiero dejar con un tema. Y el segundo capítulo del libro, Axel, se refiere específicamente a la encíclica que podría considerarse como el plan de gobierno de Jorge Mario Bergoglio, que es Evangelii Gaudium, y que es básicamente la exhortación apostólica. Y hay un tema ahí importante que ya lo empezabas a mencionar, Axel, y es la crítica que hace el Papa a lo que él llama la teoría del derrame. Y llega a ser una aseveración bastante atrevida, a mi parecer, y que implica bastante desconocimiento de temas económicos básicos. Cuando dice que básicamente esta teoría, que supone que todo crecimiento económico favorecido por la libertad de mercado logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo, es una opinión que jamás ha sido confirmada por los hechos. Esa es la cita textual del Papa. Y quisiera que habláramos de eso al regresar. Y antes de irme a corte, también invitar a todos los que nos están escuchando este 12 de marzo, lunes 12 de marzo, en el Hotel Courtyard by Marriott, de acá, de la ciudad de Guatemala, de 8 de la mañana a 5 de la tarde se va a estar llevando a cabo el seminario de Bitcoin, la primera LiberCon. Va a ser un seminario de Bitcoin y es un seminario en el que van a poder encontrar la respuesta a muchas preguntas como qué son las criptomonedas, qué es un blockchain, qué es Bitcoin, para qué sirve el Bitcoin, cómo se compran los Bitcoins y si se puede comprar Bitcoins como inversión. Es un súper seminario con el conferencista Ariel Aguilar. Hasta el domingo, las entradas van a estar a $125 de venta en todoticket.com y en los centros Todo Ticket. Y a partir de lunes ya cuestan $150, así que apúrense a comprar sus entradas. Vamos y volvemos. Quiero vivir en una sociedad de personas responsables y libres y que busquen su propia felicidad. Libertópolis. Sabemos lo que hiciste el diciembre pasado. ¿Te sirvo otro tamalito, mijo? Son un par de chelas, hombre. Pasemos por unas hamburguesas. Necesitas reponerte. Recupérate con GNC. Entérate de nuestras actividades y ofertas y visita nuestras tiendas. GNC, todo en vitaminas. LiberCon de Bitcoin. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Qué es el blockchain? ¿Qué es el Bitcoin? ¿Puedo invertir en Bitcoin? ¿Puedo comprar Bitcoin en Guatemala? Responda estas preguntas junto a Ariel Aguilar, director de capacitaciones y consultoría de la Fundación Bitcoin Argentina. 12 de marzo, desde las 8 de la mañana, Hotel Courtyard Marriott. Adquiera sus entradas en Todo Ticket antes del 26 de febrero y pague solo $125. Precio normal, $150. Más información en libercon.gt o al 2308-6868. 2308-6868. Organiza Libertópolis. Última hora. Adquiera sus entradas en Todo Ticket antes del 26 de febrero y pague solo $125. El mundo del trabajo cambió y yo cambié por ti. Por ti soy mejor. Por ti me actualizo. Por ti innové. Por ti el esfuerzo y mis ganas de seguir adelante. Todo lo que hago, lo hago por ti. Soy tu banco, el del trabajador. Soy Bantrap y trabajo por ti.
Dar ese toque especial a cada proyecto de mis clientes ahora es más fácil, gracias a los pisos y fachaletas que encuentro en Samboro. Samborizar es complacer en cada detalle a tus clientes. Samboriza tus obras con Busca nuestra página de Libertópolis en Facebook. Solo teclea facebook.com/libertopolis.com. Libertopolis.com. Encuéntranos en Facebook. Recuerden que si están pensando en dónde ir a cenar hoy en la noche, en San Martín pueden encontrar productos de excelente calidad en panadería, pastelería y café con un menú único y saludable, porque San Martín es innovación, calidad, buen servicio, pero sobre todo es pasión por consentir a sus clientes. Nos habíamos ido a corte y yo dejaba el tema sobre la mesa de lo que Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, llama la teoría del derrame. Esa teoría que básicamente Axel empezaba a mencionar y básicamente lo que implica es que literalmente cualquier persona que genera riqueza está generando miles de empleos y bastantes personas alrededor de él empiezan a generar riqueza y al final todas las personas ganan con cada transacción comercial y con cada empresario que genera riqueza. Pero el Papa básicamente afirma que esto es una cuestión que en ningún momento se ha comprobado, sino incluso todo lo contrario. Es probable que para el Papa que esto no sea más que una mentira. ¿Qué escribes tú al respecto de esto en tu libro, Axel? Porque cabal hay un capítulo al que le dedicas a este tema. Ocurre que el Papa Francisco es una persona tremendamente latinoamericana en su perspectiva y argentina, yo diría más bien, en el sentido de que él cree que la realidad económica es la que él vivió en Argentina, que es un sistema completamente corrupto y capturado por grupos de interés, y él no ve que esa captura y esa corrupción que tiene Argentina bajo los 100 países más libertad económica del mundo, o sea, Argentina es un desastre por esa misma razón, es la causa de toda la miseria que a él le preocupa. Ahora, el problema con la visión de la teología del pueblo, y no lo dije antes, es que tiende a santificar la pobreza, tiende a ver a los pobres como portadores de un espíritu, una especie de superioridad histórica, nacional, y de virtudes que si tú abandonas la pobreza desaparecen. Entonces hay algo de adoración de la pobreza en quienes siguen esa tradición de la teología del pueblo, y por lo tanto hay como consecuencia un rechazo a la idea de la riqueza y de ser rico. Y de hecho, Ahora, Axel, quiero aprovechar lo que estás diciendo para dejar algo muy claro, porque ya hay personas que están comentando en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, diciendo, bueno, ningún ateo ante la muerte, deja de ser ateo, los ateos mueren hasta que el avión se cae, ¿por qué atacan la creencia en Dios? Solo quiero dejar bien claro para toda la audiencia que tener fe en un ser supremo no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy en este programa. De lo que se está hablando hoy en este programa es de las opiniones del Papa Francisco respecto a los sistemas económicos que, según él, con poca autoridad intelectual para hablar de economía, se refiere al capitalismo como el sistema responsable de la creación de la riqueza, de la creación de más pobreza, cuando toda la evidencia demuestra que es todo lo contrario. Entonces, dejar eso claro para todas las personas que nos están escuchando. No estamos el día de hoy hablando acerca de los temas de fe o de situaciones que, por supuesto, cada quien tiene la libertad de creer en dioses, unicornios o sirenas o lo que quieran. Eso no es lo que se está discutiendo en este programa el día de hoy. Lo que estamos hablando es
ejemplo, nos acaban de mandar Felipe Zúñiga, del Papa, que dice: el Papa Francisco criticó este sábado el sistema económico capitalista mundial al asegurar que pone en el centro al dios del dinero en lugar del ser humano. Sus palabras se produjeron durante el acto de clausura del tercer encuentro mundial de los movimientos populares que se desarrolló en la ciudad de Roma, Italia. Entonces, pues quería nada más hacer esa aclaración, y ahora, Axel, hablando de la admiración y digamos, veneración que hay hacia la pobreza, sobre todo en la Iglesia Católica, pues es conocido que muy repetidas veces en las homilías de las misas de los domingos, aquella famosa cita de la Biblia donde Jesucristo dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y se sabe también que la Iglesia Católica, pues en muchas de sus actividades y declaraciones, venera la pobreza. Incluso el mensaje que le mandan a los pobres es: pues mientras más pobres seas en este mundo, tú no te preocupes, porque más grande será tu parcela, digámoslo así, en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué tanto el propio el propio catolicismo fomenta que dentro de la Iglesia existen personas que condenan el capitalismo? Es decir, ¿qué tanto el catolicismo, por su propia esencia, está vinculado a ideas socialistas o comunistas, en tu opinión, Axel, con la investigación que has hecho del Papa Francisco, de la teología de la liberación y los otros temas que tocas en tu libro? Lo que ocurre es que hay que distinguir dentro del catolicismo distintas posiciones, porque si uno lee a un teólogo católico como Michael Novak, que era muy cercano a Juan Pablo II, él era totalmente partidario del sistema de economía de mercado, del libre mercado. Y el mismo Juan Pablo II, décimo Anus, dice que el mejor sistema que existe para superar la pobreza en el mundo y el que debieran seguir los países en vía de desarrollo es el capitalismo, ¿no es cierto? Que obviamente él sostiene tiene que ser regulado y todo lo más, pero es el capitalismo. Él lo defiende de esa manera. El mismo Benedicto XVI atribuye muchas también virtudes al mercado, ¿no es cierto? También con reparo, pero le atribuye muchas virtudes al mercado. Y todos estaban de acuerdo en condenar de frentón el socialismo. Ningún papa desde León XIII ha dejado de condenar de frentón el socialismo, salvo Francisco, que hasta ahora no se ha pronunciado de manera categórica en contra del socialismo, como sí lo hicieron los anteriores. Entonces hay que distinguir ahí que el catolicismo no es que todos digan lo mismo. Lo que ocurre es que en América Latina tenemos tal vez una posición mayoritaria, escéptica, celosa y bastante desconfiada del mercado y del capitalismo, porque los sacerdotes que promueven esta visión tampoco saben de economía, no tienen idea. Y entonces ellos toman algo que es muy propio del Evangelio, por supuesto, que es estar con los que sufren, estar con los pobres, y eso hay que celebrarlo. En eso yo creo que la Iglesia hace un muy buen papel, en el sentido de dar apoyo espiritual, de dar incluso apoyo material en organizaciones de caridad y otras cosas. Eso es muy importante, pero muchas veces se equivoca en el discurso, y muchos sacerdotes toman banderas de izquierda. Bueno, la teología de la liberación fue claramente marxista, y creen que usando la lucha de clases y convenciendo a la gente de que los pobres son por definición buenos y los ricos por definición malos, van a lograr resolver los problemas que tanto nos angustian. Y eso obviamente es una ficción completa, eso es absurdo y es peligroso. Entonces, lo que debieran hacer los sacerdotes es aprender de Michael Novak, aprender del padre Cirico en Estados Unidos, aprender de Juan Pablo II, aprender de los pasajes más iluminados de Benedicto XVI, aprender de gente católica, de iglesia, que ha hecho una defensa de los valores de mercado. Sin ir más lejos, los mismos escolásticos, ¿no es cierto?, del siglo XIV, XV en España, que eran todos hombres de iglesia, sacerdotes, algunos como Juan de Mariana y otros más, Tomás de Mercado y otros, fueron los fundadores de la economía moderna, de la economía liberal moderna, antes que Adam Smith. Y la tradición católica los ha olvidado completamente, y son parte esencial de la riqueza intelectual de la Iglesia.
Entonces, eso lo debieran volver a leer los sacerdotes en América Latina antes de hablar de los temas economía, justicia social y cosas que se meten, la verdad, muchas veces sin saber de lo que están hablando. Creo que el Papa Francisco se equivoca precisamente por la misma razón, porque no tiene la formación ni la preparación económica para entender bien de lo que está hablando, y él mismo lo reconoce, que es importante, él mismo lo reconoce, pero sin embargo habla igual y dice las cosas igual. Entonces eso es lo que a uno lo desconcierta muchas veces. Yo no sé qué piensan tanto tú como Gloria, Axel, pero ¿no será que estamos ante un papa populista? Esto pues al final desde tiempos de Carlo Gugtila, de Juan Pablo II, se había mantenido a raya a la teología de liberación, y ahorita llegamos a un punto, más que llegamos, la Iglesia Católica llegó a un punto en el que de cierta forma necesitaba recuperar no solo credibilidad como tal, sino necesitaba recuperar fieles, en el sentido de que durante el tiempo de Benedicto XVI, incluso muchos rumores que hay acerca de su renuncia al papado, de su abdicación, son alrededor del tema del escándalo que se le salió de las manos con respecto a los abusos a niños. ¿No será que estamos ante una situación en la que lo que hicieron entonces los cardenales a la hora en el cónclave de elegir un papa, eligieron un papa que iba a ser popular, y un papa que iba a ser particularmente popular en una de las regiones que más está creciendo en cuanto a población, que es la América Latina, particularmente difundiendo una ideología socialista que iba a traer y le iba a servir como gancho para traer más fieles? Mira, esas son teorías que circulan. Yo no tengo ningún elemento para confirmarlas o descartarlas, la verdad, no me constan. No sé si eso fue lo que tenía pensado la Iglesia. Es probable. La Iglesia también tiene que velar por su subsistencia y tomar decisiones inteligentes. También hay todo unos mails que se filtraron de Wikileaks, según los cuales hubo todo un apoyo también de Clinton y Obama y George Soros y así para remover a Benedicto y poner a un papa a izquierda, porque no querían tener un papa conservador dirigiendo la Iglesia, pero yo no sé hasta qué punto eso es cierto. Son revelaciones de Wikileaks, es algo difícil de saber. Hay todo tipo de teorías circulando. Lo que es claro, y lo que yo trato en el libro simplemente es lo que dice el papa, y si lo que dice es verdad o no es verdad. Eso es cierto. Y he demostrado que muchas cosas que dice no son verdad, y repite consignas que son antiguas en América Latina y que no nos han ayudado, que en realidad han sido muy negativas para la prosperidad de nuestro pueblo. Y por lo demás no soy el único que lo dice. Fíjense que el The Economist comparó los dichos del Papa sobre el capitalismo global con la retórica de Lenin. El Economist, uno de los revistas más prestigiosos del mundo, el Spiegel, que es uno de los diarios más prestigiosos en Alemania, sostuvo que es el papa más izquierda que ha habido en la historia de la Iglesia, y que a veces utilizaba el lenguaje de un revolucionario de izquierda. El New York Times sostuvo que el papa estaba reviviendo la teología de la liberación, el Papa Francisco. El Wall Street Journal sostuvo en un artículo que este papa era el nuevo líder de la izquierda mundial. Y el The Guardian en Inglaterra dijo lo mismo. Después el diario El País, también en España, ha afirmado que este papa es mucho más condescendiente con regímenes como los de Cuba, con Castro, que lo que fueron los anteriores, que fueron mucho más duros con Cuba, con Castro, con la dictadura. Entonces, esto no es algo que se me ocurrió a mí, esto es algo que está súper escrito en la prensa internacional, en los medios más serios del mundo. Entonces no es una cosa, yo los tengo todos citados en el libro, por lo tanto no es una teoría mía, porque este es un papa que se fue mucho más a la izquierda y que se sale muchas veces de protocolo. Y eso es otro tema que yo tengo en el libro, se sale de protocolo en términos políticos. Es un papa mucho más político, no solamente ideológicamente más inclinado hacia la izquierda, sino que desde el punto de vista político, sus relaciones, sus actitudes son mucho más alineadas hacia la izquierda. Es clara su animadversión con Macri, mientras que a Cristina Kirchner la recibía en el Vaticano por mucho tiempo, varias horas, varias veces. A Macri lo recibió 20 minutos, 22 minutos en la biblioteca del Vaticano, una sola vez, no lo ha ido a ver.
Después, cuando salió el caso de Maldonado, él le prestó apoyo a la familia Maldonado, sin prejuicio de que hasta los peritos de las forenses de la familia determinaron que Maldonado se había ahogado solo. Después intervino en el Vaticano intervino en la crisis venezolana dándole una tremenda ventaja y un tremendo alivio al régimen de Maduro. Esto es algo que dice Andrés Oppenheimer, no lo estoy diciendo yo. Después, cuando vino a Chile, se negó a reunirse con Sebastián Piñera, que es el presidente electo del país, ya era presidente electo ahora en enero. Se juntó con Bachelet, pero no con el presidente electo. El Papa es jefe de Estado también del Vaticano, es un Estado. O sea, el protocolo indica que él tiene que reunirse con el presidente en ejercicio del presidente electo. No lo hizo, ¿por qué? Porque Piñera era de derecha, nada más. Y así, muchísimos casos en que el Papa muestra una y otra vez que está alineado con sectores políticos de la izquierda más dura, como ha recibido a Rafael Correa. Raúl Castro salió de una reunión con el Papa diciendo que si el Papa seguía hablando así, él iba a volver a creer en Dios y iba a ir a misa. Esas fueron las expresiones de Raúl Castro. Entonces, es un Papa que claramente está en el eje de izquierda, o sea, eso yo creo que no cabe muchas dudas. ¿Y cómo no va a ser así si es un Papa que viene de la tradición peronista argentina, incluido por la teología del pueblo? Eso es una realidad y está muy documentada. Yo tengo muchos autores, también americanos, citados, que documentan eso. No le podemos pedir otra cosa a este Papa, es un peronista. Entonces, ¿qué línea se va a identificar? No se va a identificar con la línea de Macri, con la línea de, qué sé yo, de Piñera, no. Se va a identificar con la línea de los que son retóricos de la izquierda, más bien. Entonces, eso yo creo que es bastante claro y es difícil de discutir. Axel, precisamente antes de entrar a hablar acerca de digamos, de la relación que existe entre el Papa Francisco y los gobiernos producto del Foro de Sao Paulo y del socialismo del siglo XXI, como has mencionado, Rafael Correa en Ecuador, Cristina Kirchner en Argentina, los Castro en Cuba, Nicolás Maduro, ¿no? Evo Morales, que le regaló al Papa un crucifijo de oro con un martillo y una hoz en la parte de abajo, no olvidemos eso también. Y como ahora también ese mismo Papa, como tú bien dices, se rehúsa como jefe de Estado que es a recibir a presidentes que no son miembros del socialismo, como que estás comentando de Sebastián Piñera, es darle muy poca atención, como en el caso de Mauricio Macri. Y precisamente, bueno, antes de hablar de eso, ¿no? De la vinculación que existe entre el Papa Francisco y el socialismo, un reportaje en el primer que precisamente está hablando de que estas no son teorías tuyas, sino que otros católicos, como por ejemplo el filósofo católico Michael Novak, escribió que Francisco opina de una manera categórica sobre temas en los que no es experto y que carece de una buena teoría acerca de cómo superar la pobreza. Y en esta línea también otro sacerdote católico, Robert Sirico, en Estados Unidos, contestó a la afirmación del Papa, según la cual el dinero es el estiércol del diablo. Pues Sirico le contestó: sería absurdo criminalizar el dinero si la preocupación sincera es el bienestar de los pobres. Lamentar la lucha de los pobres no es el objetivo final de la compasión moral. Mejorar su situación lo es. Y al menos en el nivel material, esto requiere la producción de riqueza. Sirico fue incluso más allá, coincidiendo con el temor de Novak. Cuando la gente no entiende la economía y los mercados, es fácil suponer que los actores económicos exitosos se hacen ricos a expensas de otros. Esto se conoce en términos económicos como la falacia de la suma cero. Y pues también otros sacerdotes católicos o fieles creyentes católicos, por ejemplo, hubo gente que en Reason Magazine, también siendo católica, salió a criticar al Papa cuando dijo que el problema de América Latina era tanto liberalismo. Yo recuerdo que el día en que el Papa dijo que el problema de América Latina era tanto liberalismo, pues yo hice un video que se los voy a compartir ahí por si lo quieren ver, donde saqué un montón de textos liberales, preguntándole al Papa cuándo fue la última vez que estos textos se enseñaron en las escuelas, es decir, textos de Milton Friedman, de Adam Smith, de Friedrich Hayek, de Ludwig von Mises, de Friedrich Bastiat,
Esto es gente que no se conoce en América Latina y pareciese contradictorio, ignorante o hipócrita, no sé en cuál categoría meterlo, el hecho de que el Papa diga que el problema de América Latina es tanto liberalismo, cuando su propio país, Argentina, como tú ya dijiste, está por debajo de los 100 países con mayor libertad económica del mundo. Pero además, él ha sido uno de los grandes, pilares de influencia y de apoyo para los gobiernos del socialismo del siglo XXI, mientras que a personas que son reprimidas por estas dictaduras, como el caso de las damas de blanco, mujeres cubanas valientes, que todos los domingos van a misa y tienen que recibir palizas, literalmente palizas, o a veces terminan en la cárcel, porque el régimen no les permite ejercer la fe y profesar la fe de la cual este Papa es líder, y las damas de blanco le suplicaron una cita a Francisco cuando fue a Cuba y se rehusó a reunirse con estas víctimas de la dictadura, mientras en cambio a los Castro les dedicó un montón de tiempo. Entonces, ¿dónde podemos categorizar estas actitudes, Axel, pues basándonos en la investigación que tú ya has hecho? ¿Es por ignorancia? ¿Es por conveniencia? ¿Es hipocresía por parte del Papa? ¿Qué hay detrás del vínculo evidente entre el socialismo del siglo XXI y Francisco? No, yo insisto, yo creo que el Papa es un hombre de izquierda y que él se identifica con esa doctrina y con ese discurso, y ha sido muy decepcionante ver que en el caso venezolano no se haya pronunciado con una condena de frentón en contra del régimen, así como en el cubano. Supuesto, el jefe de Estado y no puede ser tan directo muchas veces. Sabemos que la diplomacia debe cumplir su rol, pero Benedicto y Juan Pablo II fueron mucho más duros en su viaje a Cuba de lo que fue el mismo Francisco. Entonces, yo creo que él es un hombre de izquierda, sin ninguna duda, y que está ideológica y emocionalmente comprometido con la causa de los pobres, que él cree se sirve de la mejor manera adhiriendo a programas revolucionarios o transformadores del orden social. No sé si revolucionarios no en el sentido armado, por supuesto, sino que transformadores del orden social, que son los que posan personas tipo Evo Morales, tipo Rafael Correa, gente así. Entonces, es muy difícil una persona que tiene una línea ideológica, que se formó de pequeño, cambiarle esa mentalidad. Y entonces él llega a ser papa con esa formación. Yo no creo que él sea un socialista marxista, no lo creo. Pero creo que, por supuesto, su inclinación va mucho más hacia el socialismo que hacia cualquier otra doctrina. Precisamente por lo que digo, el peronismo finalmente es una filosofía inspirada en el colectivismo fascista de Europa, ¿no? de Mussolini, de quien Perón dijo que aprendió mucho, y que postula un sistema en que el Estado controla la economía, o entre la economía y el Estado se van controlando mutuamente, pero sobre todo el poder político es el que decide, en una economía media mixta, una cosa que propone mucha redistribución de la riqueza, que propone muchos impuestos, regulaciones atroces, que propone repartición a grupos de interés, empresas mixtas, nacionalización de empresas de distinto tipo, todas esas cosas que hizo Perón, con desastrosos resultados. O sea, ese es el marco teórico que tiene el Papa, pero también es esa cosa en contra de los ricos, que por lo demás tiene algún fundamento en el caso de su experiencia tal vez como argentino, porque ciertamente que los ricos en los últimos años, décadas, en Argentina y en otros países de América Latina, han sido ricos que se han hecho por extracción, no por creación de riqueza, sino porque se han coludido descaradamente con el poder político. Pero esa es la otra parte que el Papa no es. El poder político es el que les ha prestado a ellos todo el poder para hacerse ricos a expensas del resto. Y que la solución, por lo tanto, es limitar el poder político, abrir la competencia y tener mercados libres. Y es lo que ha permitido a todos los países que han salido adelante. Es increíble que el Papa no sea capaz de ver eso
siendo un hombre inteligente, porque no cabe ninguna duda que es inteligente, claro, y que le preocupan los pobres. Y yo creo que sí le preocupan. Lo que pasa es que su enfoque es totalmente equivocado y siendo ideológico como es, le hace mucho más daño que bien a la gente más vulnerable. Sí, tenemos que ir a un corte comercial y yo no puedo estar sino más de acuerdo contigo, Axel, pero lo que sí me estorba un poquito es el hecho de que al final de cuentas, a pesar de los dogmas en los que pudo haber crecido, o el adoctrinamiento peronista en el que pudo haber crecido, hay personas, por ejemplo, liberales reconocidos como Vargas Llosa, como Mauricio Rojas, que a pesar de haber crecido como socialistas y haber sido ese idealista socialista de buen corazón, pero que después de pasar el tiempo se dieron cuenta que realmente estaban equivocados, son personas que al igual que el Papa, el Papa, como tú dices, no es tonto, ha estudiado, habla varios idiomas, es un hombre articulado, viajado, y ha visto que los que viven en economías libres viven mejor que los que viven en economías como la que él propone. Y lo que va a seguir siendo un enigma, porque como tú bien dices, al final su formación influye, pero por otro lado, al final, teniendo la edad que tiene y habiendo visto tanto como lo que él ha habido, va a seguir siendo un enigma, por lo menos para mí, ¿qué lo lleva a decir semejantes cosas sobre el libre mercado? Pero tenemos que ir a un corte comercial y al regresar seguimos comentando. ¿Sí? Bueno. Dale, Axel. ¿Axel? Sí. ¿Querías decir algo? No, sí, simplemente iba a decir que eso es, que María Vargas Llosa y Rojas y gente así, son casos de personas que hacen la apertura mental y la transición, por supuesto. Claro. Pero no todo el mundo tiene esa configuración psicológica para hacer la transición. Sí, de acuerdo. Tenemos que ir a un corte comercial y antes de irnos, les recuerdo que antes de elegir el diseño de piso o azulejo para su hogar, Samboro le recomienda que deben considerar otros elementos como color, iluminación y algunos accesorios para que luego de instalar sus pisos, sus ambientes se vean espléndidos. Los colores neutros como el blanco, beige y gris no pasan de moda y con ellos pueden combinar fácilmente sus muebles y la decoración que elijan, la que dará un toque personal a cada uno de sus ambientes. Samborícenlo con Samboro. Vamos y volvemos. Estás escuchando libertopolis.com para el mundo. La foto de graduación con mis mejores amigos. El último episodio de la serie del momento. O quemar mi canción favorita escuchándola 1000 veces. Las mejores experiencias quedan para siempre y Tigo tiene las opciones para disfrutarlas al máximo. Conéctate y comparte con el mejor internet móvil y residencial, los mejores contenidos y la mejor señal de toda Guatemala. Las mejores experiencias las compartes con Tigo. Este es un producto muy bueno para la salud del consumidor. Llegó Vive Tranquilo, el nuevo plan integral por los 50 años de BI que brinda una cobertura completa para toda tu familia. Incluye Salud Siempre, Alerta Médica, Tecnodiagnosis con descuento del 40% en todos los exámenes de laboratorio, Club BI y otros. Todo esto por 1,565 quetzales al mes, ahorrando 814 quetzales en la cobertura, más el 40% en todos los exámenes en Tecnodiagnosis. Pregunta también por los planes individual y adulto mayor. Solicítalo en todas las agencias BI o llamando al 1717. Banco Industrial. Ayer, hoy y siempre de tu lado. Libercon de Bitcoin. Uno puede vender sus productos o servicios por Bitcoin, o sea, uno tiene un restaurante, puede anunciar que está empezando a aceptar Bitcoin. Si un cliente quiere pagar de esa manera, lo hacen así con Bitcoin. Libercon de Bitcoin. Junto a Ariel Aguilar, director de capacitaciones y consultoría de la Fundación Bitcoin Argentina. 12 de marzo, 8 de la mañana, Hotel Courtyard Marriott. Adquiera sus entradas en todo ticket antes del 26 de febrero y pague solo 100
$125. Precio normal, $150. Más información en libercon.gt o al 2308-6868 con el patrocinio de Cervecería Centroamericana y Hotel Courtyard Marriott. Organiza Libertópolis. Última hora. Adquiera sus entradas en Todo Ticket antes del 26 de febrero y pague solo $125. Intelab to Go. Llegamos a la puerta de tu oficina o casa con Intelab to Go, completamente gratis. Llama al 2328-0000 para hacer tu compra tecnológica. Intelab to Go, disponible para zonas 9, 10, 14 y 15. 2328-0000. To go. 2328-0000. Busca nuestra página de Libertópolis en Facebook. Solo teclea facebook.com/libertopolis.com. Libertópolis.com. Encuéntranos en Facebook. Recuerden que este 12 de marzo en el Hotel Courtyard de acá de Zona 10 de la Ciudad de Guatemala, de 8 a 5 de la tarde se va a estar llevando a cabo la primera Libercon. Va a ser un seminario de Bitcoin y va a ser un seminario impartido por el conferencista Ariel Aguilar, director de capacitaciones y consultoría de Blockchain Academy y Fundación Bitcoin Argentina. Le dicen a Ariel el evangelista del Bitcoin desde el 2013. De hecho, Gloria lo tuve en un Liber Viernes acá en Libertópolis. Y básicamente es un seminario en el que van a poder aprender desde qué son las criptomonedas hasta cómo pueden comprarse Bitcoins desde Guatemala. Estamos de regreso y para ir cerrando el tema de la desigualdad, ya pasarnos a otro tema respecto de los comentarios del Papa respecto del capitalismo. Hay un tema que quisiera tocar yo respecto de la desigualdad, y es que un achaque constante por parte del Papa hacia el libre mercado del capitalismo es el tema de que es una doctrina, como él ha llamado, del consumo, que es la tiranía y la doctrina del consumo que somete a los hombres y que es una teoría eminentemente materialista. Sin embargo, yo creo que hay varias acotaciones que hay que hacer ahí, y para mí no hay nada más materialista que el debate sobre la desigualdad, porque a diferencia del debate sobre la pobreza, que es ver básicamente cómo sacar a las personas de la situación y del estado, pues al final en el que todos venimos al mundo, que es la pobreza, que de hecho la riqueza es la excepción a la regla y la pobreza es la norma, y ha sido el ingenio del hombre lo que ha permitido generar riqueza y alcanzar el nivel de vida que tenemos hoy. El debate por la pobreza es por ver cómo buscamos que todos vivamos de la mejor manera en la que podemos vivir. Pero el debate sobre la desigualdad es básicamente un debate en el que la teoría de la envidia entra mucho en juego, y es, ok, acá el problema no es que uno no tenga, sino el problema es que uno tenga más que otro. Y he ahí la ironía, en mi opinión. No sé qué piensan ustedes, Axel y Gloria, respecto a ese tema, porque al final la ironía ahí está en que el Papa insiste en que el capitalismo es una teoría eminentemente materialista, cuando realmente el debate sobre la desigualdad y detrás de ese debate subyace un materialismo latente. Lo que pasa es que hay que distinguir. Yo creo que el capitalismo no es una doctrina, el capitalismo es simplemente un sistema económico. Claro. De determinadas características. El socialismo es una doctrina que además lleva a un sistema económico cuando es aplicada.
En el caso del capitalismo es el resultado, si ustedes quieren, de las instituciones que defienden el liberalismo clásico. Y por tanto ahí surge, claro, la propiedad privada, surge los mercados abiertos, competitivos, los derechos a cada persona a elegir en qué trabajar, qué producir, moverse libremente, etcétera. Eso es lo que en teoría sería el capitalismo competitivo, capitalismo democrático, si quieren ponerle algún apellido. Entonces, yo creo que no hay que ahí confundir los conceptos, y el Papa ciertamente se equivoca cuando dice que es una filosofía materialista, porque el capitalismo no es una filosofía, es un sistema económico. Ahora, los defensores del capitalismo somos personas que somos materialistas y que no creemos en la vida espiritual y que todo lo que queremos es el consumo. Para nada, es totalmente lo contrario. Nosotros podemos ser perfectamente partidarios de un sistema de libre mercado. ¿Qué es lo que es libre mercado? Un sistema en el cual las personas toman las decisiones de su vida productiva con toda la libertad que quieren, y al mismo tiempo promover una ética de la responsabilidad y profundamente espiritual. Nadie que yo conozca en el mundo del liberalismo clásico creía o cree que la felicidad es poder consumir más. Dicen que el consumo es un factor dentro de varios en la felicidad, pero no es lo único que crea felicidad. Y por tanto es una simplificación y una reducción decir que lo que nosotros planteamos una filosofía materialista es al revés. El socialismo es la filosofía materialista, porque el socialismo lo que postula es que la libertad es la existencia de riqueza. Marx pensaba que la ausencia de pobreza, es decir, la existencia de riqueza, era la libertad humana, y con eso se desarrollaba el espíritu humano, que además no existía el espíritu humano, según ellos, de partida, corrijo la expresión, con eso se desarrollaba el potencial humano, no el espíritu, porque ellos niegan el espíritu, ellos son materialistas dialécticos, ellos sostienen que los factores materiales son los que definen todo, y por eso todo el marxismo se edifica sobre una teoría económica. Toda la doctrina sociológica marxista, la doctrina sobre las ideologías, toda la doctrina de la historia es basada sobre un edificio de teoría económica, que estaba mal y por eso estaba todo el resto mal también. Pero ellos son materialistas, niegan incluso la influencia de la idea, porque creen que el curso de la historia ya está determinado por fuerzas que son básicamente económicas. La historia de la lucha de clases, la historia de fuerzas económicas en pugna, o de clases determinadas por un sistema económico que es en pugna, y eso va a llevar finalmente a un destino universal donde el marxismo y el socialismo se van a realizar por una ley de la historia, no porque los seres humanos en su libertad hayan decidido tomarlo. De hecho, Marx en el Capital dice: lo único que los seres humanos podemos hacer es acortar los dolores del parto, acelerar un poco el proceso, pero el proceso es totalmente inevitable, por eso las predicciones fracasaron completamente. Los liberales lo que decimos es que sí existe el espíritu humano, sí existe la libertad, que depende de lo que hacemos todos los días hacia dónde van a transitar nuestras sociedades, que de nosotros depende construir un futuro mejor para nosotros mismos, para nuestras familias y para nuestros conciudadanos. Cree en la solidaridad, cree en la filantropía, cree en ayudar al que sufre, cree en servirlo no solamente desde el punto de vista de lo productivo y del mercado, que es muy importante y la fuerza creadora de riqueza más potente, sino también de servirlo a través de las instituciones de la sociedad civil. Es cosa de leer Alexis de Tocqueville y William Hayek para entender esto. Entonces, nosotros no descartamos, al revés. Adam Smith hablaba de la simpatía como una de las virtudes esenciales del ser humano, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de empatizar y de ayudar al otro, de ser solidario como una cuestión voluntaria. Los socialistas no creen en que los seres humanos podamos ser realmente solidarios, que podamos ser buenos y que podamos ayudar al prójimo. Por eso nos quieren imponer la redistribución a través del Estado, a patadas, porque si no la hace el Estado, ¿no?, entonces no va a haber redistribución, no va a haber nadie que se preocupe de nadie, y eso es totalmente falso. La sociedad más filantrópica del mundo es Estados Unidos y siempre lo ha sido, según los rankings que hay. Entonces, el Estado es un dios para el socialismo, o para ciertas posturas socialistas, que finalmente termina por suplir todas esas desventajas que el ser humano tiene y que no es capaz de satisfacer con su propio espíritu. Entonces, el materialismo es la obsesión de los socialistas, y ellos son los que creen que redistribuyendo la riqueza van a lograr hacer a la gente mucho más feliz. Sobre todo ellos creen en eso. Y la verdad es que la felicidad pasa mucho más por un mensaje espiritual y por una cosa de relaciones humanas, afectivas,
que por ciertos niveles de riqueza material. Eso es algo que además los estudios modernos lo están demostrando. Entonces, es una confusión, a mí me parece, completa. Y no digo que haya socialistas que no sean bien intencionados, por supuesto que hay socialistas con buenas intenciones, pero el diagnóstico que ellos tienen, lo que están planteando, está equivocado, y el socialismo finalmente, como decía Helmut Schmidt, en toda su pretensión igualitaria está fundada en un sentimiento muy negativo, que es la envidia. Si finalmente lo que tú estás hablando es de envidia, cuando otro no puede tener más que tú, solamente por el tema de la diferencia, ya no es sobre pobreza, sino de diferencia, estás hablando de envidia, simplemente te parece intolerable que uno tenga más que otro. Envidia, y esta es la política de la envidia. Cuando los países caen en eso, muchas veces terminan arruinándose, porque ese impulso, como explica el mismo Scheck, es insaciable. Entonces siempre vas a poder encontrar nuevas formas de desigualdad que vas a intentar de aplastar a través del poder coactivo del Estado. Axel, precisamente para complementar con un ejemplo real esa obsesión contra el consumismo, hay gente aquí como David Mateos Domínguez, que nos escribe en Facebook, la orgía del consumo, ¿no? Siempre como que estamos a favor del libre mercado, se nos acusa de ser materialistas, consumistas, y realmente yo quiero compartir un escrito que a cada rato comparto en Facebook, porque el consumismo es peor en el comunismo que en el libre mercado, porque en el comunismo o en el socialismo, como se produce escasez innecesaria, como por ejemplo podemos ver en el caso de Venezuela, eso obliga al ciudadano, a la persona, a vivir en una paranoia constante, obsesionado por conseguir los bienes de consumo que escasean. Ya no tienen vida para leer, ya no tienen vida para trabajar, para hacer deporte, para pasar tiempo con los nietos. Se calcula que, por ejemplo, en Venezuela, de 7 días que tiene la semana, el venezolano desperdicia 5 buscando comida, desde las 3 de la mañana haciendo cola en un supermercado expropiado donde no hay nada, y cada día la situación peor. Es decir, al final el comunismo y el socialismo regresan al hombre a ese estado salvaje, donde realmente lo material se vuelve una obsesión, porque como no hay nada para comer, no hay tiempo para cultivarse como ser humano. Las necesidades más básicas de lo que Maslow ponía en su pirámide dejan de estar satisfechas, entonces mucho menos queda tiempo. De hecho, nosotros que estamos a favor del libre mercado, lo que le hacemos ver a las personas es que el consumismo es una opción. El consumismo, al fin y al cabo, tú puedes ser una persona consumista y materialista y superficial, tanto en un régimen económico de libre mercado o en un régimen económico comunista o socialista, porque al final se trata de tus valores y de tu ética, donde tú aprendas a valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Esa ética no te la da la economía, esa es una ética personal. La verdad es que en libre mercado al menos existe la opción. Si tú quieres ser un borrego que todo lo consume porque no ahorra y se deja llevar por las campañas publicitarias que están hechas, ¿no? Y no le echan la culpa a esas campañas de las decisiones que toman, pues lo puedes hacer. Pero en un sistema de libre mercado también tú puedes decidir no consumir. Es que el mercado es lo más voluntario y libre que hay. Nadie te está poniendo una pistola para que tú transactes con el otro. Entonces, yo lo que le digo a la audiencia, sobre todo a los que creen que defender la libertad del mercado es ser consumista, es todo lo contrario. Precisamente cuando existe el libre mercado y la economía funciona y fluye, entonces el ser humano se puede dedicar a otros aspectos de su vida, a su espiritualidad, a su intelecto, a mejorar sus relaciones y sus vínculos emocionales. Es cuando no hay productos y hay escasez que entonces el ser humano se vuelve más consumista y materialista. Sí, por supuesto, es un punto muy relevante. El carácter ético de las personas es algo que, si bien no te lo da el sistema económico, déjame decirte que el sistema económico influye. Mientras más libres son las sociedades, mientras más libre mercado tienen, más éticas son, más morales son. Esto es algo que han mostrado los estudios de Dmitry McCloskey, de la Universidad de Chicago, Illinois, en su famosa trilogía sobre las virtudes burguesas. Resulta que además cuando se empiezan a suplir la escasez económica, las sociedades se vuelven menos tribales y más abiertas, porque la necesidad de contener
tus aprehensiones más inmediatas y de satisfacer tu necesidad de comer, de protegerte, te lleva a actitudes tribales, de grupos cerrados, ¿no? Donde las peleas por recursos es una cosa muy fundamental y muy básica, y los grupos que logran los recursos sobreviven, los que no desaparecen, es así de simple. Entonces, cuando el mercado logra incrementar los niveles de riqueza disponible, van cambiando también ese tipo de valores más tribales por aquellos de la sociedad más libre, más abierta, que son los de la tolerancia, el respeto por el desconocido, la diversidad, etcétera. Eso es un producto de las sociedades modernas. En ninguna parte del mundo nunca jamás han vivido mejor las personas históricamente marginadas que en las sociedades capitalistas. Fue el capitalismo occidental el que eliminó la esclavitud, fue el capitalismo occidental el que impuso el concepto de igualdad ante la ley para hombres y mujeres, fue el capitalismo occidental el que logró todas esas cosas que hoy día, incluso si tú te vas a otras culturas, ves que no existe, o que existe parcialmente, o están avanzando de manera lenta. Entonces en Occidente se combinó esa suerte de ética religiosa cristiana que tiene un rol muy importante en la idea de la igualdad moral de las personas, no la material, sino la moral de las personas, con el capitalismo del mercado que incrementó la riqueza de manera dramática, permitiendo que ya ese tipo de tensiones comenzaran a desvanecer. Por lo demás, es solo en una sociedad con libertad en la que pueden florecer las artes y la cultura. Eso es algo que la gente se olvida. Los países socialistas no produjeron absolutamente nada de arte y de cultura en la historia, nada, absolutamente nada prácticamente. De hecho, sus artistas y sus científicos veían la primera posibilidad que podían para fugarse a los países capitalistas y vivir ahí. Es cuando tú tienes libertad de expresión, un sistema de mercado libre que permite a los artistas desarrollar sus proyectos, que tiene personas que los va a financiar, que tiene gente que les va a comprar sus obras de arte, que tiene todo un mercado donde se transan las obras de arte, etcétera. Ahí es donde florece la cultura y todos los valores asociados con la cultura. Las sociedades comerciales como Florencia, Venecia, han sido históricamente aquellas donde la gran cultura, la alta cultura, se ha desplegado de manera más vigorosa. Eso es algo que la gente tampoco entiende. ¿Dónde es donde vivía el paraíso? ¿Dónde quieren terminar todos los artistas hoy? ¿Quieren terminar en Pyongyang o quieren terminar en Nueva York? ¿Dónde se quieren ir a vivir? ¿A Venezuela con Maduro o quieren irse a vivir, ¿no es cierto?, a Londres o a Berlín o a París o a Nueva York o a alguna de estas ciudades? ¿Por qué será? Porque en esas ciudades, en esos países, con todos los defectos que tienen, existen sistemas más o menos con economías libres que les permiten a ellos, ¿no es cierto?, desarrollar sus capacidades y vivir de su trabajo. Hay un mercado tremendo para eso. Hoy día cualquier artista sube su canción a YouTube y si le salió bien, como Justin Bieber, terminó siendo un multimillonario. Bueno, no quiero decir que Justin Bieber es un exponente de la alta cultura, porque eso sería demasiado, pero es una prueba de que el capitalismo le abre oportunidades a esta gente que no sabe cantar. Tenemos que ir a un corte comercial y regresamos en unos minutos, así que quédense con nosotros, pero no sin antes de decirles que Intel Lab to Go llega a la puerta de su oficina o casa con Intel Lab to Go completamente gratis. Llamen al 23 28 0000, 23 28 0000 para hacer su compra tecnológica. Intel Lab to Go disponible para zonas 9, 10, 14 y 15. Libertópolis.com. Ideas con valor. Este espacio de serenidad en radio es patrocinado por Compu 911. Compu 911. Búscanos, verás qué simple es la vida. Libercon de Bitcoin. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Qué es el blockchain? ¿Qué es el Bitcoin? ¿Puedo invertir en Bitcoin? ¿Puedo comprar Bitcoin en Guatemala? Responda estas preguntas junto a Ariel Aguilar, director de capacitaciones y consultoría de la Fundación Bitcoin Argentina.
12 de marzo, desde las 8 de la mañana, Hotel Courtyard Marriott. Adquiera sus entradas en Todo Ticket antes del 26 de febrero y pague solo $125. Precio normal, $150. Más información en libercon.gt o al 2308-6868. 2308-6868. Organiza Libertópolis. Última hora. Adquiera sus entradas en Todo Ticket antes del 26 de febrero y pague solo $125. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Somos los que viven con ganas, sin miedo, frescos, descomplicados. Somos Gallo 502, viviendo el presente con ganas de hacer la diferencia. Intensos, así, decididos. Vamos por lo que queremos. Somos Cerveza Gallo 502. Probar lo que nadie ha probado. Hacer lo que nadie ha hecho. Decir lo que nadie ha dicho. Nueva cerveza Gallo 502. Experiencia de sabor. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. En Guatemala, Centroamérica. La hora exacta. Es la hora 19:23. En Guatemala, Centroamérica. Libertópolis.com presentó La hora exacta. La foto de graduación con mis mejores amigos. El último episodio de la serie del momento. O quemar mi canción favorita escuchándola 1000 veces. Las mejores experiencias quedan para siempre y Tigo tiene las opciones para disfrutarlas al máximo. Conéctate y comparte con el mejor internet móvil y residencial, los mejores contenidos y la mejor señal de toda Guatemala. Las mejores experiencias las compartes con Tigo. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live. En directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. José Alfredo Morales nos dice, ustedes no pueden hablar del Papa si no son católicos. Y acá quiero regresar a lo que Gloria estaba mencionando hace como 2 segmentos, y es que acá no se trata de ser católico o no ser católico para poder hablar del Papa. Acá no hay ninguna restricción para poder hacerlo, sino encima de todo estamos hablando del Papa como un personaje político. No estamos hablando acerca de si su interpretación de la Biblia es o no la correcta, no estamos hablando de si sus evangelios de los domingos son o no buenas interpretaciones de la Biblia pegados a la hermenéutica católica o no, sino estamos hablando de su posición como un político, porque recordemos que al final el Vaticano es uno de los estados más antiguos en este mundo y es un operador político. Al final, el Papa es una figura política más y que, bueno, por ejemplo, papas como Juan Pablo II desempeñaron una labor realmente admirable en la caída del muro de Berlín, por ejemplo. Y, por ejemplo, Jorge Mario Bergoglio pues, está siendo una pieza clave para mover el socialismo del siglo XXI en nuestros días. Regresemos a tu libro, Axel, y hay otro tema que subyace y al final todo es como una cadenita que un tema lleva a otro. Y otra de las expresiones muy famosas y bastante controvertidas del Papa es que el dinero es el estiércol del diablo. Y básicamente condena el lucro de una manera en la que básicamente cualquier persona, literalmente cualquier persona que lucre o que produzca, es condenada por el Papa como alguien que vive en pecado. Y realmente yo creo que también ahí subyace un analfabetismo económico en el sentido de no darse cuenta que al final el ánimo de lucro de las personas y esa ambición de superación es lo que ha llevado al mundo a ser lo que es hoy. Y hay otra cosa ahí que me causa bastante molestia, y es el hecho de que detrás de este discurso también subyace una especie, como ya mencionábamos antes, una especie como de exaltación de la pobreza. Pareciera ser que no, y lo estoy deduciendo únicamente de lo que el Papa ha escrito. Pareciera ser que para el Papa
un estilo de vida admirable, es un estilo de vida en la que las personas aceptan su estado de pobreza y pues se queda ahí. Y es algo que a mí me ha causado bastante conflicto, particularmente en lo que se refiere al ánimo de lucro. Pero no sé qué opinas tú al respecto, Axel. ¿Axel? Creo que perdimos la llamada con Axel. Gloria, ¿estás en la línea? Perdimos las 2 llamadas. Pero bueno, básicamente ahorita vamos a recuperar las llamadas con Mario. Mario está recuperando las llamadas. Y Axel, ¿te tenemos en la línea? ¿Gloria? No, si querés volver a colgar y volver a llamar. Y al final de cuentas, como ya mencionábamos antes, este papa volvió a tener un acercamiento con una teología que se había mantenido a raya. De hecho, Juan Pablo II había mantenido muy cortito a Gustavo Gutiérrez, que es cuatazo de Jorge Mario Bergoglio. Y pues bueno, o sea, el año antepasado, fue el año antepasado, un 14-15 de septiembre, el Papa lo invitó a presentar su libro a Roma. Y el libro de Gustavo Gutiérrez se llama De parte de los pobres, Teología de la Liberación, Teología de la Iglesia. Y la Teología de la Liberación fue un movimiento que tuvo bastante crecimiento en América Latina, particularmente durante la Guerra Fría. Y fue una especie como de el ala católica de la Unión Soviética. Y de la Rusia socialista, porque al final eso fue lo que fue. En el caso de Guatemala, los jesuitas del Liceo Javier y de la Universidad Rafael Andívar y las monjas del Merinol, del Colegio Montemaría, fueron así aliados con el movimiento de la Teología de la Liberación. Y de hecho, en el Colegio Montemaría, en el Liceo Javier, no me dejarán mentir los radioescuchas que estudiaron en esos colegios en esos tiempos, pues al final se formaron en un sistema en el que los estudiantes, los jóvenes que estudiaban en esos colegios, eran de cierta forma obligados, porque era parte de su currículum, a pasar por los cursillos. Eran unos cursos que impartían, en los que básicamente les daban entrenamiento, una especie como de entrenamiento para poder sobrevivir en la selva, y se iban al interior del país a ayudar no solo a mujeres y niños, hijos y esposos de guerrilleros, sino a guerrilleros en sí. Porque al final esta fue una especie de racionalización del marxismo, porque al final el marxismo es una doctrina eminentemente católica, atea, y que rechaza el catolicismo, y la Teología de la Liberación lo que hizo fue agarrar el marxismo, quitarle el elemento del ateísmo y de la creencia de que la religión es el opio del pueblo, y adaptarla a la religión católica. Pero ya tenemos a Gloria en la línea, si no soy mal. Gloria. Sí, José, aquí estoy y me gustaría leer algunos de los comentarios que nos han entrado por Facebook. Luis Mauricio Jiménez nos dice: el catolicismo ama tanto a los pobres que los multiplica. No le busquen 3 pies al gato. El catolicismo siempre se ha sentido cómodo del lado de la pobreza. Desde el oscurantismo hasta el Papa Juan Pablo II, la pobreza ha sido el tema central del Vaticano. Si Jesucristo no fue marxista, es porque Marx no vivió antes que él. Gilberto Guerrero dice: América Latina es pobre por mandar ofrendas a la iglesia, mantener a sacerdotes holgazanes que no producen nada, pagar por salvaciones, entre comillas, que no existen, vía bautismos, catequesis y más. Scott Joyce nos dice: trono y altar en la historia se ha convertido en gobierno y altar en la actualidad. Pero sin embargo, la iglesia es una gran fuente de ayuda humanitaria en todo el mundo. José Alfredo Morales dice algo que nos cae en nuestro punto. Los doctores están para la salud, los mecánicos para arreglar carros. Creo que ya aprendieron. Eso también es la verdad. O sea, si la gente no quiere que uno se meta con el Papa, entonces que el Papa no se meta en cuestiones económicas. Claro, el problema es que el Vaticano, como bien decía Axel, es un Estado. Entonces, como tal, el Vaticano pues ejerce ciertos intereses políticos, dependiendo, obviamente, de quién sea el Papa que está gobernando o pues a la cabeza de la Iglesia en ese momento. David Mateo Domínguez dice: Venezuela está en el lugar número 179 de 180 países en la lista de libertad económica, república bananera donde las haya. Exactamente, o sea, el problema en América Latina es que antes de acusar al libre mercado de nuestras desgracias,
no nos ponemos a ver que nuestros países no tienen libertad de mercado. Por otro lado, Olcaf Kofla dice, él no condena al capitalismo, solo les dice que compren solo lo que necesiten, que no anden de pendejos gastando lo que no han ganado con sus tarjetas de crédito. Ocalf, realmente te invito a que leas el libro de Axel, ya está disponible en PDF, por cierto, para los que están preguntando dónde pueden conseguir el libro de Axel, está en Amazon, en Chile está en físico, así que lo pueden adquirir por estas 2 vías. Y la verdad es que ha sido el mismo Francisco el que ha dicho claramente que el comunismo está más en sintonía con el pensamiento cristiano, que el dinero es el estiércol del diablo y que es por tanta libertad económica que América Latina está como está. También dice Scott Joyce, no es normal que cualquier organización tenga fondos para poder llevar a cabo su obra de caridad. No sé si viven como reyes con el dinero que reciben. Pues yo te invito, Scott, a que vayas al Vaticano como yo lo hice, porque también si el Papa se va a poner a predicar distribución de la riqueza, pues empecemos con el Museo del Vaticano, porque con los tesoros que hay ahí, según su teoría de distribución, podría ya estar sacando a varios países tercermundistas de la pobreza. Sofía Vidal nos dice, en México el capitalismo está corrompido, reina la corrupción entre los empresarios y gobierno, y no hay ningún candidato que dé la certeza de que al llegar al poder desarrolle un capitalismo de honesta competencia. Juan Carlos Suárez nos dice, además toda esa riqueza del Vaticano viene en gran porcentaje de fuentes ilícitas, lavado de dinero, narco y otras mafias y redes. A propósito de este tema, hay una periodista argentina muy interesante que habla acerca de nexos entre el Vaticano y sus bancos con cárteles de narcotráfico, con el socialismo del siglo XXI y con otras fuentes ilícitas de dinero. Esos son algunos de los comentarios que pues nos han entrado y pues saludos también a todas las personas. Paul Eduardo Polanco Vázquez también nos dice, en México lo que nos tiene jodidos es el proteccionismo a las grandes empresas, las cuales no permiten el libre mercado. Carlos Vergara nos dice, personalmente creo que la mentalidad feudal y la de ver la pobreza como una virtud características de la Iglesia Católica influyen mucho en políticos latinoamericanos, sumando el marxismo de la teología de la liberación. Y sumándole a eso, yo siempre pongo el ejemplo en mis conferencias de que todos los políticos en América Latina, cuando están haciendo un discurso, mencionan a Dios. A pesar de que nuestras constituciones dicen que somos estados laicos, donde la Iglesia y el Estado deberían estar separados, la mayoría de políticos en sus discursos siempre están diciendo Dios los bendiga, o a través de Dios lo voy a lograr, invoquemos a Dios, etcétera. ¿Por qué lo hacen? Pues porque el 95% de latinoamericanos son creyentes. Si el día de mañana cambiasen las cosas en América Latina y el 95% de latinoamericanos se declararan ateos, agnósticos o deístas, lo más probable y lo más certero es que no volvemos a escuchar a un político mencionando a Dios en ninguno de sus discursos, porque eso ya no le traería ninguna renta ni ninguna aceptación. Y digo esto porque al final mucha gente dice, bueno, pero el Papa puede decir lo que quiera o tener la postura que quiera. Y no sé si ya tenemos a Axel en la línea para hablar de esto, pero si no, pues también ya tenemos en la línea, Gloria, saber tu opinión. Hay mucha gente que dice, ¿y qué más da si el Papa dice cosas absurdas respecto de la economía? De él no depende que nuestras realidades cambien. Entonces me gustaría que hablásemos un poco de cuáles son las implicaciones negativas y los peligros de tener un Papa que condene el único sistema que ha acabado con la pobreza en el mundo. Lo que ocurre es que el Papa es un líder espiritual y un líder intelectual al mismo tiempo, y por tanto son sus palabras lo que realmente le confiere poder. El Papa no es líder de un Estado con armamento, con ejército, con grandes producciones de recursos naturales, ni producción económica, ni tecnológica. No, ese no es el poder del Papa. El poder del Papa es su palabra, es su autoridad moral, es su dignidad de cargo, es el hecho de que hay más de 1.000 millones de católicos en el mundo que siguen lo que él dice.
De ahí viene el poder del Papa, de sus palabras, de su mensaje. Y por lo tanto es muy importante lo que él dice. Influye sobre cientos de millones de personas que lo oyen con mucha atención y también sobre gente que no es católica y que puede encontrarle la razón en cosas que dice. Así es que cuando tiene esa influencia, el Papa lo que hace es nutrir el debate público en el mundo entero con ideas que son equivocadas. Hay gente que las va a creer, otras las van a discutir. Pero obviamente que tiene un efecto, porque las ideas son las que terminan por determinar hacia dónde avanzan los países. Si un país el día de mañana se convence de que hay que sacar una ley para expropiar las empresas de recursos naturales, como ha pasado tantas veces, bueno, las van a terminar expropiando. Lo mismo ocurre con las ideas que antes promovían cosas horrendas como la esclavitud. Eso no era cuestionado mayormente en alguna época de la humanidad. Por mucho tiempo no fue cuestionado hasta que las ideas empezaron a cambiar y gracias a Dios esas leyes se eliminaron. Pero son las ideas las que configuran el orden social finalmente, lo que la gente siente que es justo, que es correcto, lo que es positivo, lo que trae progreso, lo que no trae progreso. Y ese es el problema que hubo con muchos movimientos terribles, como el fascismo, el nacionalsocialismo, el marxismo, que fueron ideas que mucha gente creyó, y los resultados fueron catastróficos. Entonces, es muy importante lo que diga un líder intelectual y un líder político. Obviamente, Francisco no está en la posición de cambiar el destino de la humanidad, no está en esa posición, pero bueno, nadie está en esa posición, con puro discurso cambiar el destino de la humanidad tan fácilmente. Eso es algo muy poco probable. Pero sí tiene influencia y por lo tanto me parece que es necesario discutir esas ideas, porque hay gente que utiliza al Papa, además en la autoridad que tiene, para defender sus propias posiciones ideológicas, que ya sabemos terminan en instituciones, terminan en normas y en formas de convivencia que atentan contra la paz, que atentan contra el progreso y sobre todo que dejan a los más pobres, a los más desposeídos en peor situación que antes. ¿Qué pasa acá en Guatemala? De hecho, en el caso hay varios arzobispos acá en Guatemala que son socialistas y socialistas descarados. Tal es el caso de Álvaro Ramazzini, un cura que anda viajando en el país en helicóptero de lado a lado, pero promoviendo el socialismo, claro. Y ahí sí que a Dios rezando y con el mazo dando. Y bueno, la cosa es que Álvaro Ramazzini es un cura que se ha dedicado a promover la lucha social del Frente Nacional de Lucha, que es un grupo de choque guatemalteco socialista de campesinos, algunos acarreados, otros que están ahí porque verdaderamente lo quieren así. Y este cura se ha justificado en el discurso del Papa. De hecho, Álvaro Ramazzini dio un discurso y dio una homilía que voy a buscar ahorita en YouTube y la voy a colgar en el live. Una homilía en la que básicamente decía que la lucha en contra de las hidroeléctricas y la minería acá en Guatemala era con base en las afirmaciones del Papa en su encíclica Laudato Si, y porque eso era lo que Dios quería, y que Dios quería que en Guatemala se luchara en contra de las hidroeléctricas y en contra de la minería. Y eso es lo que lo hace aún más peligroso y es la razón por la que creo que es tan importante un libro como el tuyo. Claro, ese es el punto, que todas las causas y todos los proyectos políticos, intelectuales, incluso comerciales, requieren de un discurso que los sustente. Si ese discurso no lo sustenta, en el nivel en que se desarrollan, no cuentan con el apoyo del entorno. Entonces son más difíciles de llevar a cabo o imposibles de llevar a cabo. Y este es el rol de las ideas y de las palabras. El Papa, en este caso, contribuye a un discurso que le ha hecho mucho daño a América Latina cuando habla de economía. En otras cosas tiene razón, cuando habla de la necesidad del espíritu, de la importancia de la familia, de no dejarse llevar por el materialismo, identificándolo con la felicidad. Todo eso yo le encuentro razón. Pero cuando habla de economía, cuando habla de desigualdad, cuando habla de política, está muy equivocado y hace mucho daño al clima de opinión, porque ese clima de opinión termina influyendo de manera tal que tiene efectos concretos sobre la vida real. Y esos efectos no son buenos, de acuerdo a las ideas que él promueve. Ahora también hay que analizar precisamente eso que tú decías. Obviamente no es de que el Papa vaya a tener un liderazgo capaz de
transformar el mundo, pero sí que ha habido decisiones que él hubiese podido tomar que también contribuirían a que Latinoamérica estuviera mejor. Por ejemplo, lo tibio que el Papa ha sido respecto del caso de Venezuela, su rechazo a recibir a las damas de blanco, o también, por ejemplo, cuando fue a Colombia, ante digamos esta situación donde a los colombianos no se les respetó el referéndum que hicieron, él tampoco digamos tuvo una postura más como jefe de Estado, que también es un poco más específica y definida. Entonces sí se puede ver una clara tendencia, y también se puede identificar en qué momentos pudiese el Papa haber tomado unas decisiones más acertadas de lo que se pueda hacer. Seguimos teniendo muchísimos comentarios, gracias a todas las personas que están conectadas desde diferentes partes. Yo les recuerdo que también, si nos quieren llamar al aire, nuestro teléfono es 2308-6888 o 2308-6889. Si están fuera de Guatemala, pues anteponen el 502. Paul Eduardo Polanco nos dice: la religión es el opio del pueblo. Lo mismo pasa con Manuel López Obrador en México. Ahora está asociado con el PES, con el PAN. No, con el PES, dice que es súper cristiano y conservador, y han logrado posicionar a AMLO como un mesías. El humano se salvará de la decadencia con el fin de las religiones, nos dicen también. Mauricio Sebastián Arañaga dice: el Banco del Vaticano tiene varias inversiones dudosas y es muy difícil saber, en este caso, pues rastrear, digamos, ese dinero. También preguntan por acá, ¿cómo se puede ayudar a los pobres y necesitados cuando no hay dinero? Y eso es pues la tragedia del socialismo, ¿no? Una vez se termina el dinero de los demás, pues ya no hay manera de salir adelante. Freud Medrano nos dice: una buena manera de exponer este tema: todas las iglesias hacen hincapié en la pobreza porque de eso viven. Si no hubiera pobreza, se les terminaría el discurso. Ahora, Axel, en la entrevista que tú hiciste para el Mercurio, y una de las grandes conclusiones de tu libro es que el Papa Francisco es el Papa, dices tú, en eso concluyes, que más se ha opuesto al capitalismo y al libre mercado. Cuando haces esta afirmación, ¿estás considerando a los papas del siglo XX, de la historia en general? ¿Y por qué crees tú que Francisco es el Papa que más se ha opuesto a este sistema? ¿Por qué el Papa se opone a este sistema? Sí, bueno, al tú mencionar que como te citan en esta entrevista que te hicieron en el Mercurio, tú llegas a la conclusión de que el Papa Francisco es el Papa que más se ha opuesto, o sea, de una manera más, digamos, evidente, sí, al capitalismo. Cuando tú haces esta conclusión, ¿te estás refiriendo a los papas del siglo XX o en general desde los principios, digamos, de la historia de la Iglesia Católica, hacer un análisis comparativo para llegar a la conclusión de que Francisco es el Papa que más se ha opuesto al capitalismo? No, yo lo que creo en el libro es que ha habido papas mucho antes que él que han sido muy duros y muy críticos con el capitalismo. A mí me parece que eran menos críticos que él, porque reconocían siempre el derecho a la propiedad privada y lo defendían con mucha fuerza, cosa que en Francisco no es tan clara, es un poco menos presente. Y hubo claramente, insisto, papas muy duros con el capitalismo, pero también fueron muy duros con el socialismo, cosa que Francisco no lo ha sido. Cuando digo que él ha ido más lejos en la crítica al capitalismo, me refiero a sus predecesores inmediatos, sobre todo, que son los tres papas que estuvieron antes que él. Y ahí él, si uno compara su discurso y su visión del capitalismo, entonces se ve que él es más duro. Y eso no es algo que yo lo dije haciendo el estudio a fondo yo solamente, sino que yo cito ahí académicos católicos, economistas de Estados Unidos, del Independent Institute, digamos, sacó un libro con los artículos y los análisis de ellos, y yo cito a ellos, que son los expertos que han hecho el estudio más profundo. Entonces, está respaldado por académicos de buen nivel en Estados Unidos, esa apreciación, que también uno la obtiene cuando va leyendo las encíclicas y algunas declaraciones y documentos. Ningún papa ha sido nunca un defensor acérrimo del capitalismo sin nada, sino más. Pero ha habido papas que le han reconocido mucho más virtudes y más méritos al capitalismo, y otros que le han reconocido mucho menos
al punto de directamente condenarlo, como lo hace Francisco, a veces con expresiones que sí yo creo son únicas en la historia de la Iglesia por la dureza de las expresiones. O sea que, repito, papas muy anteriores, después de León XIII, que también fue crítico en el mercado, también tuvieron palabras duras con el capitalismo, pero siempre también condenando el socialismo y defendiendo el derecho de propiedad privada. Entonces, eso hay que mantenerlo presente. Axel, muchísimas gracias por habernos acompañado pues en esta entrevista, estar con nosotros hablando del el Papa y el capitalismo. Esperemos que tenga muchos lectores, no solo en Chile, sino en toda América Latina, España también, entre los fieles católicos que pues se oponen también a vivir, y tantos católicos que han sufrido diásporas, como en el caso de los católicos venezolanos, católicos argentinos, católicos brasileños, bolivianos, ecuatorianos, que de primera mano han visto lo que ocurre cuando se acaba el mercado en sus países y han tenido que huir por mejores oportunidades. Pues ojalá encuentren en tu libro muchas explicaciones y pues congruencia, que al fin y al cabo es lo que se requiere, porque si de verdad queremos acabar con la pobreza, pues lo que deseamos es que cada uno se pueda parar en sus propios pies, no estar buscando más asistencialismo. Y pues me gustaría que, pues antes de decirnos adiós, recordaras a tu audiencia, a todos los que te están escuchando, cómo pueden conseguir tu libro, El Papa y el Capitalismo. Lo pueden bajar por Amazon. En Amazon está la versión electrónica, porque la versión física está disponible en Chile, pero no está en el resto de América Latina. Entonces, si buscan en Amazon El Papa y el Capitalismo, lo van a poder descargar y ahí lo van a poder leer. Axel, muchísimas gracias por acompañarnos y estás, por supuesto, esta es tu casa y estás invitado a un próximo programa porque estuvo muy, muy bueno. Tenemos que ir a un corte comercial. ¿Sí, Axel? ¿Axel? Sí, muchas gracias. Gracias a ti, Axel. Tenemos que ir a un corte comercial y al regresar continuamos con más. Vamos y volvemos. Libertópolis.com Libertópolis.com Los mejores programas solo en libertópolis.com. La foto de graduación con mis mejores amigos. El último episodio de la serie del momento. O quemar mi canción favorita escuchándola 1000 veces. Las mejores experiencias quedan para siempre y Tigo tiene las opciones para disfrutarlas al máximo. Conéctate y comparte con el mejor internet móvil y residencial, los mejores contenidos y la mejor señal de toda Guatemala. Las mejores experiencias las compartes contigo. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Somos los que viven con ganas, sin miedo, frescos, descomplicados. Somos Gallo 502, viviendo el presente con ganas de hacer la diferencia. Intensos, así, decididos. Vamos por lo que queremos. Somos Cerveza Gallo 502. Probar lo que nadie ha probado. Hacer lo que nadie ha hecho. Decir lo que nadie ha dicho. Nueva cerveza Gallo 502. Experiencia de sabor. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Por ti, mi compromiso. Mi solidez. Mi esfuerzo. Por ti soy mejor. Porque eres quien mueve todo y logra todo. El mundo del trabajo cambió y yo cambié por ti. Soy tu banco. El del incansable, el del emprendedor, el del trabajador. Soy Bantrap y trabajo por ti. To go, 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 to go. Intelab to go. Llegamos a la puerta de tu oficina o casa con Intelab to go, completamente gratis. Llama al 2328-0000 para hacer tu compra tecnológica. Intelab to go, disponible para zonas 9, 10, 14 y 15. 2328-0000. To go, to go. 2328-0000. Libercon.
de Bitcoin. El Bitcoin la gente lo está usando para enviar dinero al instante a un familiar en otro país, o incluso si uno tiene que pagar un proveedor en China, en 5 minutos podemos hacer que el chino tenga su billetera Bitcoin en su celular y ya le podemos enviar todo el pago completo. Libercon de Bitcoin, junto a Ariel Aguilar, director de capacitaciones y consultoría de la Fundación Bitcoin Argentina. 12 de marzo, 8 de la mañana, Hotel Courtyard Marriott. Adquiera sus entradas en todo ticket antes del 26 de febrero y pague solo $125. Precio normal, $150. Más información en libercon.gt o al 2308-6868 con el patrocinio de Intelab y Hotel Courtyard Marriott. Organiza Libertópolis. Última hora. Adquiera sus entradas en todo ticket antes del 26 de febrero y pague solo $125. Estamos ya de regreso en estos últimos minutos de Liber Viernes. El programa estuvo muy bueno. Recibimos un montón de comentarios, no nos dio tiempo de verlos todos. Pero estamos de regreso ya con Gloria y Gloria tenía unas palabras que decir. Así que vamos... se cortó la llamada. Bueno, vamos a esperar un ratito a que Mario se comunique con Gloria de nuevo. Y mientras tanto, en cuanto a los comentarios de Facebook, decía que no nos dio tiempo de responderlos todos. Hay un par de cosas que quería decir. Por un lado, respecto del tema del Banco del Vaticano. ¿Ya está Gloria en la línea? Respecto del Banco del Vaticano, hay un libro muy bueno de Gerald Posner, se llama God's Bankers, A History of Money and Power at the Vatican, Los Banqueros de Dios, crónica de cómo el Banco Vaticano lavaba el dinero de las mafias. Es un libro muy bueno y básicamente hace una especie de crónica interesante de las transacciones ilegales que se realizan, de hecho, en el Banco del Vaticano con el fin de lavar el dinero de las mafias. Y tenemos a Gloria en la línea ya de regreso. Gloria dice que está en la línea. Bueno, eso es un libro. Y si algo sí hay que reconocer de Francisco, porque al final, así como criticamos, hay que reconocer la parte buena. Jorge Mario Bergoglio sí se ha dedicado a exponer casos de corrupción adentro del Banco Vaticano. ¿Tenemos a Gloria en la línea? ¿Ya la tenemos? Ahorita vamos a contactar a Gloria. Y bueno, hay que reconocer que algo que sí ha hecho bien es limpiar, de cierta forma, el Banco del Vaticano. Y por otro lado, hay un artículo muy bueno. Dice Gloria que la vuelvas a llamar, Mario. Pero voy a llamarla otra vez y retomamos ahorita la conexión con Gloria. Y bueno, básicamente este autor de este libro, que es periodista, por cierto, habla acerca de que el Vaticano, el Instituto para las Obras de la Religión, como realmente se llama el Banco del Vaticano, está involucrado en el blanqueado de dinero de bandas y de mafias. Y otra cosa que no hemos hablado y no hemos tocado mucho es el tema de la forma en la que el Papa ha tratado los escándalos de pederastría. ¿Ya tenemos a Gloria? ¿Sin teléfono? Ok. Estamos recuperando ahorita la conexión con Gloria. Y bueno, básicamente, como decía, el tema de la pederastría no ha sido tan contundente como debería ser. Y de hecho, algo que me pareció a mí bastante desagradable fue el tema de cuando visitó Chile. Chile hace unos meses y dudó acerca de un cura. Que es el líder de una arquidiócesis de Chile, no sé exactamente cuál arquidiócesis, pero un cura que ya se ha aprobado la misma, dice Gloria que está llamando Mario. Ya ahorita tenemos a Gloria de regreso. Costó un poquito, pero estamos de regreso con Gloria. Adelante, Gloria. Ahí estamos. Pues nada, solo para agradecer primero a Axel por haber estado con nosotros en estas 2 horas hablando de su importante libro, a ti por haber estado en la cabina, y quería aprovechar estos últimos minutos porque venimos regresando de Atitlán, de una semana muy especial para mí, uno de mis mejores amigos de la universidad, ya 14 años de amistad, Paulina Alvarado,
se casó con el amor de su vida, con Reiner, y están esta semana en Guatemala pues con amigos que vinieron de Francia, de Canadá y su familia cercana. Venimos en 2 carros entrando al tráfico, por supuesto, infernal de nuestra ciudad capital, ya casi llegando aquí a la Roosevelt, y venimos de carro en carro, y pues aquí quería agradecer profundamente a Sebastián, que estuvo haciéndolas de operador en el auto mientras estábamos haciendo esta transmisión, a Luisa, que ha venido manejando como una campeona con todo el tráfico de Chimaltenango, y también a Clement, que ha estado súper pendiente de todo lo que hemos necesitado para hacer esta cabina móvil y poder estar contigo, José Fernando, en cabina. Y pues quería pasarle el micrófono en estos últimos minutos a Sebastián y a Clement, que le quieren mandar saludos, a Paulina y a Reiner, que están en el otro carro, y también a la novia de Sebastián, Amanda. Así que adelante, Sebastián. I'm going to do it in English, I'm sorry, but I would like to thank all the Guatemalans and the wonderful country, and I would like also say thank you to Rainer and Paulina. Muchas gracias. Y Amandita, te quiero, mi amor. ¡Ay, qué lindo! And Clement also something to say, van a decirlo, y pues les damos el micrófono y nuevamente decirle a Paulina y a Reiner muchas felicidades, que sean muy felices. También Luisa. Congratulations to you both, Paulina and Reiner, and Pierre Mancina, un beso enorme. Saludos también a Pierre, que va manejando el otro carro como un campeón. Clement. Voy a intentar hablar español. Buenas tardes a todos. Fue muy interesante oír esta emisión y conocer más a la política de América Latina. Por los que son curiosos a la política en Francia, tenemos nosotros problemas con hombres políticas que se preocupan más de sus dineros que de los pueblos. Y entiendo lo que hablan de política de Guatemala. Y quería decir que Guatemala es un país muy guapo y me quería regresar aquí porque mi impresión a su país es muy, muy bien. Gracias a todos y felicidades a los nuevos esposos, Paulina y Reiner. Muchísimas gracias, José, por darnos esta oportunidad. Saludos a toda la audiencia. Nuevamente, felicidades, Paulina y Reiner. Ha sido espectacular convivir esta semana con todos los amigos que vinieron de fuera. Y a todos ustedes, tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. A ti, José Fernando, un gran abrazo. Nos escuchamos el próximo viernes, como siempre, aquí en Libertópolis. Desde Guatemala, defendiendo la libertad para todo el mundo. Hasta la próxima. Libertópolis presentó a